Buenas tardes, mi nombre es José Alejandro de la Fuente Rodríguez, mi matrícula es 1957058 y a continuación voy a presentar la tarea 3 que se llama Programación de los puertos con MPLAB. En el programa 1 se nos pide compilar un programa en código fuente el cual permite al microcontrolador PIC16F84A configurar uno de sus puertos como salida. Una vez configurado el puerto como salida, el microcontrolador deberá activar una serie de LEDs conectados al puerto configurado como salida, los cuales deberán encender el siguiente orden: 000, 10, 111. Usar el ejemplo dado y realizar los cambios necesarios para obtener la secuencia de encendido. Diseñar en Proteus el circuito electrónico que permita visualizar la secuencia de encendido de los LEDs. Aquí lo que nos indica es que, por ejemplo, en el puerto B lo pongamos como salida para activar esta serie de ceros y 1. Entonces, como vemos, si está largo, entonces vamos a escoger el puerto B como salida y el programa nos quedaría así. Aquí está. Nos quedaría así. Entonces verificamos primeramente, aquí ponemos el número binario, el que queremos poner. Entonces esto es la configuración de los datos del microcontrolador. Aquí en la constante ponemos el número binario que vamos a usar. Aquí lo ponemos. Luego de esto, aquí la BCF y BCF. Aquí sabemos que son niveles altos y niveles bajos. Aquí declaramos el puerto B como salida. Y aquí significa que vamos a registrar la variable constante en el registro de trabajo. Entonces, al momento de la programación del microcontrolador, aquí este código, el MOVWF, aquí esto significa que declaramos el puerto B como salida y se va a poner el número binario de aquí arriba. Entonces lo compilamos. Ya compilado, ya vemos que sí funciona, no hay ningún error. Entonces pasamos al Proteus. Aquí ya tenemos el circuito armado. Verificamos que sí es el programa. Aquí ya encienden los LEDs. Como sabemos, los primeros tres son números ceros, luego un 1, luego un 0 y luego tres unos. Entonces aquí pues sabemos que sí funciona el programa. El programa 2 dice: compilar un programa en código fuente el cual permite al microcontrolador PIC16F84A configurar el puerto A como salida. Una vez activado el puerto A, el microcontrolador deberá activar los LEDs conectados a sus puertos con la configuración siguiente: 10101. Diseñar el circuito electrónico en Proteus que permita observar la secuencia de LEDs conectados al puerto A. Aquí, en la programación de MPLAB, primero ponemos el binario, o sea, aquí en las indicaciones para anotarlo desde un inicio. Aquí ya sabemos que es la configuración del microcontrolador. La constante aquí la ponemos igual, aquí no cambia nada, nada más, o sea, ponemos el número binario, asignamos los niveles altos y niveles bajos y aquí ponemos el puerto A. Entonces hacemos lo mismo, guarda la variable constante en el registro de trabajo W. Entonces aquí ponemos el puerto B, el puerto A como salida. Verificamos que funciona. A ver si proyecto. Y aquí ya vemos que funciona por esta línea. Si queremos lo podemos animar. Así es como va a correr el programa. Entonces ya hecho eso, verificamos, armamos el circuito en Proteus. Aquí está corriendo. Ahí está. Ponemos el programa que hicimos. Y aquí vemos que sí encienden, solamente este no, el RA4. Después de una investigación pude darme cuenta de que es un problema en los microcontroladores 16F. Es un problema del 2001, el cual quiere decir que ese puerto funciona como un pull-out de salida. En caso de que nosotros queramos que encienda, el único caso sería ponerle una fuente externa
o simplemente conectar hacer esto de que si sabemos que este LED enciende y queremos que encienda sería hacer una conexión después de la resistencia. Entonces sería así como que quitamos sería conectarlo acá y acá. Entonces así debería de encender el LED, nada más que pues un poco más bajo. Entonces esa sería una de las formas de solucionarlo, o también poniéndole una fuente externa. Sería así, aquí, así. Y así encienden todos los LEDs de la misma intensidad. Ya dependiendo de los recursos que nosotros tengamos, o sea, por ejemplo, si nosotros no tenemos una fuente y nada más tenemos puro cable, podríamos conectar de aquí a acá, o también hacer una conexión desde aquí hasta acá, para no tener otra fuente. Entonces esa sería la solución. En el tercer programa nos pide compilar un programa en código fuente que permita que el microcontrolador active el puerto B como salida y activar los pines del puerto B que permitan observar los segmentos activados en un display de 7 segmentos, el cual estará conectado a la salida del puerto B del microcontrolador. La secuencia de valores para activar los segmentos del display son 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Diseñar el circuito electrónico en Proteus que permita visualizar cómo encienden los segmentos del display. Aquí es básicamente como el ejemplo 1. Lo único que cambia el número binario, y ahora las salidas no son LEDs. Bueno, sí, pero ahora están en forma del display. Aquí el display que nosotros primero vamos al código. El código aquí en la parte de arriba primero ponemos el número binario que nosotros vayamos a poner. Verificamos que sea el mismo. Sí, es el mismo. Entonces, la configuración siempre es la misma esta. La constante solamente la cambiamos por el número binario. Ponemos lo mismo, niveles altos, niveles bajos. Declaramos el puerto B como salida. En este código asignamos en el registro de trabajo en W, ponemos la constante. En la programación del microcontrolador ponemos el puerto B como salida de los datos de W, y pues lo compilamos a ver si jala. Si jala, entonces aquí lo podemos animar. Ahí está animado. Entonces ya después de animado nos pasamos al circuito hecho en Proteus. Aquí pues sabemos que este es el micro, aquí son las resistencias, y este display nosotros lo escogemos como cátodo común, o sea, porque van a ser niveles altos. Entonces aquí ponemos el programa que hicimos ahorita, y aquí encienden estos LEDs, los que se indicaron. Entonces así quedaría el programa 3. En el programa 4 se nos pide compilar un programa en código fuente que permita que el microcontrolador active el puerto B como salida y activar los pines del puerto B que permitan observar los LEDs conectados a los pines del puerto. Para activar los LEDs se deberá hacer por medio del nivel bajo de señal, la cual es entregada por cada pin del puerto B. La secuencia de los LEDs activados es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Diseñar el circuito en Proteus que permita visualizar los LEDs conectados al puerto B. Aquí lo único que cambia en los demás programas es que se van a hacer por niveles bajos. Entonces ahí cambia tanto la configuración del circuito como la configuración del programa. Entonces pasamos al programa de MPLAB. Aquí ponemos el número binario que se nos dio. Entonces aquí lo distinto sería cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Entonces por ejemplo aquí como me quedando es un 10, aquí es un 0, 1, y así nos vamos cambiando para que funcione con niveles bajos. Entonces aquí declaramos niveles bajos, niveles altos, la salida como B, y aquí la salida como el puerto B de los datos que agarre W,
que esto fue antes del registro de trabajo que se hizo mediante la variable constante. De aquí lo compilamos. Tenemos que dejarlo, le animamos y así es como va a correr. Entonces ya hecho el programa, hacemos el circuito en Proteus y aquí vemos la configuración en niveles bajos. Entonces aquí cargamos el programa que hicimos ahorita. Si es este. Y ya vemos que funciona. Aquí, a ver, el número binario que se nos pedía es 0, a ver, 101, 101, 01. Entonces 101, 101, 01. Entonces sí verificamos que sí está el número binario que se nos pidió. Y aquí está la configuración en niveles bajos. En el programa 5 se nos pide compilar el código fuente para un programa que permite al microcontrolador visto en clase activar el nivel bajo en los segmentos del display de 7 segmentos conectados al puerto B del microcontrolador. Los segmentos que deben activarse son 00, 1, 1, 0, 1, 10. Diseñar el circuito electrónico en Proteus que permita observar, los segmentos seleccionados para su activación. Aquí nos dice que ahora vamos a activar los puertos. Este es como el ejemplo, creo que es el 3, que es activar los puertos mediante un display, pero aquí se nos pide en niveles bajos. Entonces aquí que se cambia, primeramente, como en niveles bajos, hacemos lo que dijimos antes, de que número binario, los ceros por unos y los unos por ceros. Ya hecho esto, declaramos de que van a usarse niveles altos, niveles bajos. Declaramos el puerto de salida como el B. El registro de trabajo lo ponemos como constante. Aquí ponemos que el puerto va a ser de salida y se va a usar el registro que esté guardado en la W. Entonces compilamos el programa. Animamos. Y así es como va a correr el programa. Entonces, ya armado el circuito, lo que cambia aquí es que vamos a cambiar el display. Antes usó, por ejemplo, que era cátodo, y aquí se ponía un tierra, y ahora se va a usar el ánodo. Para el ánodo, en vez de tierra, pues se va a usar una fuente, y luego el display, unas resistencias, y luego ahora sí el microcontrolador. Aquí lo que pienso yo es que el microcontrolador funciona como una tierra, o sea, para que se enciendan los LEDs, y este display debería ir antes de las resistencias, pero como Proteus lo maneja como lado, los pines del display como lado izquierdo, pues al momento de voltearlo como que se pueden cambiar las formas. O sea, si fuera un 5, si lo pongo al revés, sería así como que un 5 pero invertido. Entonces ahí causaría como que confusión. Entonces mientras las resistencias estén, la corriente será la misma en todas estas ramas. Entonces no afecta a los LED, entonces no se van a fundir. Entonces ahora sí compilamos el programa, lo ponemos, y aquí vemos que encienden los LEDs, y aquí vemos que cada pin funciona, y aquí vemos encendido del LED. Entonces aquí lo único distinto al programa 3 es que se usó un display de ánodo común y que se puso una fuente externa y que el microcontrolador funciona con niveles bajos. En el programa 6 se nos pide compilar un programa cuyo código fuente permita utilizar el puerto A como salida y mostrar sus pines de niveles bajo en el siguiente valor binario: 00110. Entonces aquí, ya en el programa de MPLAB, cambiamos los ceros por unos aquí en la variable constante. Sería la misma configuración. Declaramos el puerto A como salida. Guardamos el dato W que se usó la constante ahí en el registro de trabajo. Ponemos el puerto A como salida. Usamos los datos que se guardaron en el registro de trabajo. Y ahora, para
Ay, perdón. Para el circuito, bueno, primero lo compilamos así. Así. Ya vemos que así es como va a correr el programa. Entonces ya hecho el programa, armamos el circuito en Proteus. Estamos en el nivel bajo. Aquí tengo un error. Aquí deberían de ir las resistencias primero. Bueno, aunque no cambia porque pues es la corriente. Pero para no confundirnos. Entonces aquí cambio esto para acá. Así. Y luego esto para acá. Así. Te lo conecto rápido. Así. Así, así. En el puerto. Disculpe. Sí, así. Me confundí. Es así. Esto es acá. Así es como se arma un circuito en niveles bajos. Ahí está. Entonces, primeramente conectamos, declaramos el circuito, el programa, perdón, que hicimos anteriormente en MPLAB y vemos que verificamos si son los números que nos pidieron: 00, 11, 0. Entonces aquí vemos que sí se cumplió el número binario que queríamos y lo tenemos en la configuración de nivel bajo en el micro. Entonces, en el programa 7 se nos pide implementar un programa en el cual permite al puerto A del microcontrolador actuar como salida que entrega valores de nivel bajo que activan a los LEDs conectados a sus pines, los cuales deben demostrar el dato siguiente: 01, 01, 1. Entonces, en el programa de MPLAB, aquí ya tenemos el programa 7. Aquí ya tenemos el número binario, cambiamos los ceros por unos y los unos por ceros. Aquí ya tenemos la constante, aquí lo que acabamos de decir anteriormente. Aquí lo mismo, niveles bajos, niveles altos. Aquí declaramos el puerto salida como A. Ponemos en el registro W la constante que lleva el número binario. Aquí ponemos que lo que estuvo guardado en el registro de trabajo de W se vaya al puerto A de salida. Entonces aquí lo compilamos, lo animamos y así es como corre el programa. Entonces aquí tenemos ya el circuito armado en configuración nivel bajo. Entonces aquí tenemos la esta, aquí tenemos el programa hecho, y lo corremos. Entonces verificamos a ver si es el número que se nos pidió: 01, 01 y un 1. Aquí, como vemos, si está bien, está configurado a nivel bajo. Y entonces vamos a pasar al programa 8. En el programa 8 se nos pide elaborar un programa en código fuente el cual active los bits impares del puerto B. Entonces, ¿cómo que los bits impares? Entonces sería de que el primer puerto sea un 0. O sea, porque sería un par. No, al revés. Sería que el segundo puerto sea un 0. Un 1, digo. Ay, me revolví. Pero aquí en el programa, aquí vemos de que en el puerto 1, a ver qué dice. Sin pares, aquí estoy activando los pares. Bueno, aquí hubo un error técnico, una confusión. Aquí en el programa se nos piden los números impares y yo había hecho los números pares. O sea, me confundí. Aquí sería el 1
o sea, el 1, el 3, el 5, el 7 y el último no sería prendido. Entonces el programa aquí cambiaría de que sería aquí en la parte 1 un 1, luego un 0, un 1, un 0, un 1 y así hasta completar los 8 ¿cómo se llama? Los 8 pines que tiene el puerto B. Entonces aquí lo ponemos igual. En la constante ponemos el número igual porque ahora estamos trabajando con niveles altos. Si aquí no especifica si niveles bajos o niveles altos. Lo trabajamos con niveles altos, declaramos el puerto de salida como B. En la constante pues ponemos el número binario. Y aquí la salida como puerto B. Entonces ya compila el programa. Vamos a volver a compilar. Debo dejar. Y lo animo. Ya no me puedo animarlo. Ya está animado. Entonces aquí en Proteus ya armamos el circuito. Ponemos el que acabamos de hacer ahorita. Siempre que termine en .x, porque ese es el que usa el micro. Entonces lo encendimos y ahora sí será 1, 3, 5, 7. Entonces, como vemos ya encendió todos los bits que sean números impares. En el próximo programa haremos los números pares, pero ahora con el puerto A. Entonces en el programa 9 se nos pide elaborar un código fuente, un programa el cual active los bits pares del puerto A del microcontrolador, es decir, el 2 y el 4, porque contiene 5 pines. Entonces en el programa, ya aquí en MPLAB ponemos de que pues se va a activar el pin 2 y el pin 4 y los demás van a estar en 0 porque pues no se van a encender, y aparte vamos a usar niveles altos. Entonces aquí lo mismo, la constante pues esto, lo del nivel, lo del número binario. Aquí declaramos el puerto de salida como la A. En esta parte la constante en el registro de trabajo ponemos lo que está en W, que es el número binario, y declaramos el puerto de salida como el puerto A. Entonces lo compilamos y aquí lo animamos. Ya animado, ahora sí armamos el circuito. Aquí vemos que las conexiones están en el puerto A. Aquí verificamos que el programa esté, siempre es el punto X. Lo corremos y vemos que está encendido el número 2 y el número 4, o sea los pines del microcontrolador, o sea los LEDs que están dando la indicación en nivel alto. Entonces pasamos al siguiente programa. En el último programa, en el programa 10, nos pide implementar un programa codificado en código fuente, el cual puede activar los pines pares del puerto A y los pines impares del puerto B. Entonces esto quiere decir de que ahora va a ser un circuito muy grande. Entonces aquí en el programa podemos de que aquí serían 2, 4, 6, 8. Aquí serían los pines impares. No, a ver, permítanme. Ahora sí en el programa 10 nos pide implementar un programa codificado en código fuente, el cual puede activar los pines pares del puerto A y los pines impares del puerto B. Entonces aquí en el programa ponemos el número binario según los impares y los pares del puerto B y A. Y los declaramos aquí en la constante, los guardamos en el registro de trabajo, declaramos el puerto de salida como A y B. Aquí también el registro que está en el puerto A y en el puerto B. Entonces ya después de terminar esto, lo simulamos lo compilamos primero. Lo compilamos. Lo animamos. Así es como va a correr el programa. Entonces, aquí ya he hecho el programa. Y ahora sí armamos el circuito en Proteus, le cargamos el archivo, lo corremos y aquí están los pines impares y los pares del puerto A. Entonces aquí, por ejemplo, todos estos azules son los del puerto B. Entonces sería 1, 3,
5, 7. El 8 ya no se enciende porque ese sería par. Entonces en el puerto A sería un 1, ese no porque es impar. El 2 y el 4, esos son impares, son pares, entonces sí se enciende. Entonces este circuito se trabajó con niveles altos y así quedó el circuito. Entonces este era el último programa. Ya se verificó cada uno, la programación y tanto el circuito. Entonces muchas gracias por su atención y hasta una próxima tarea. Gracias.